Bueno, pues después de un proceso electoral bastante intenso, ya tenemos gobernador electo, Julio Menchaca Salazar. Gracias por recibir a Criterio aquí en tus oficinas. ¿Cómo estás? Muy bien. Cuéntanos un poco de qué te llevó a buscar la candidatura al gobierno del estado. ¿Por qué buscar este espacio tan importante de tanta responsabilidad? Porque formo parte de un movimiento que lucha por revertir condiciones en el país y en las entidades federativas que ha estado marcando los últimos tiempos y que no es satisfactorio para la sociedad hidalguense, mexicana. Entonces, ese movimiento, integrado por millones de mujeres y hombres, queremos tener nuestro presente y nuestro futuro en nuestras manos y hacer las cosas diferentes. No se trata de quitar a alguien para poner a otro. Se trata de tener una plataforma que utilice correctamente los recursos públicos, en donde se tenga un gobierno austero y honesto y se combata frontalmente la corrupción y se atienda a lo más sensible de la población. No que se diseñen cosas atrás de un escritorio o en la idea de alguien que se le ocurra el que se puede desarrollar, se puede haber un bienestar social o puede haber un beneficio sin consultar a las personas, sin entender que lo que está reclamando una comunidad son los servicios básicos, que es agua, que es tener una escuela digna, tener una atención médica correcta, el que se generen las oportunidades para el arraigo, porque la expectativa en Hidalgo de muchas personas es salir de su comunidad, salir de su municipio o del estado o del país para encontrar una realización personal o profesional. Claro. Tenemos más de 400,000 hidalguenses, mujeres y hombres, en Estados Unidos, en donde han arriesgado su vida, su integridad, para buscar el sustento de su familia. Atender eso, escuchar a las personas y convertirlo, sintetizarlo en un programa de gobierno, es lo que hizo primero que trascendiera esa inquietud en una propuesta, en una candidatura y se ganara contundentemente. Atrás de ello hay una carrera profesional y política como representante popular, como funcionario público, como funcionario judicial, como senador de la República, que se generaron las condiciones para poder participar. De una manera democrática, además, el proceso más, digamos, más claro, transparente de cualquier otro partido político. Justo fue un proceso que al final no dejó cabida a cualquier duda, ¿no? Por este 2-1 que resultó al final. Sin embargo, votó menos de la mitad de la población. Sí. ¿Qué lectura le da eso respecto a qué interés tiene la población en la política? ¿Qué tanto sí creen en sus políticos y tienen como expectativas del nuevo gobierno? Fue una situación que se generalizó en las 6 entidades federativas. Nosotros estuvimos en tercer lugar de las 6 de la participación. Estuvo Tamaulipas, estuvo Durango y luego Hidalgo, con el 48%. Nosotros preveíamos una participación del 60% y se dieron varias situaciones. Una campaña, digamos, muy ríspida. En los últimos días, amenazas telefónicas, como se denunció, en donde se trató de inhibir el voto. Pero números también, en contraste con esto, muy contundentes. Tuvimos 658,000 votos, más de 658,000. Es un dato histórico, a pesar de la baja participación. Más de 30 puntos de diferencia, como lo marcaban las encuestas que ustedes sacaron, por cierto. O sea, no fue una adivinanza, fue, y ahí debo de reconocerlo, un estudio metodológico que además preveía el que ustedes sacaron
un 46% de la participación. Y fue un poquito, en la variante de más menos 3, sí se dio. Pero ya lo preveían las encuestas, ¿eh? Y el hecho también histórico de romper con un sistema repudiado por la mayoría, pero que además nos significa otro dato. Tuvimos el 62.07% de la votación. De todas las candidaturas de Morena, cuando menos, la más alta. Exacto. A nivel nacional, la más alta. Y ese es un respaldo. Sí, desde luego, nos hubiera encantado que no fuera solamente, digamos, el 50% de la participación, que fuera más. Pero es un reto que tenemos todos los partidos y todos los actores para involucrar de una mejor manera a la sociedad. Totalmente. Es un reto constante, además. Tomando en cuenta ese dato y que, pues la verdad es que las campañas habitualmente sí dividen, porque cada quien, ¿no?, va por su candidato, en contra del otro, muchas veces ocurre. ¿Usted buscaría dar este mensaje conciliador de encuentro, no solamente entre la sociedad misma, sino entre los propios partidos, entre los actores políticos? Esa ha sido mi ruta siempre, siempre. Y hay un reflejo, no solamente que lo diga yo, hay una constancia. Cuando yo solicité licencia en el Senado de la República, hubo la manifestación de 36 senadoras y senadores, perdónenme que lo diga, pero es acorde a la pregunta, de reconocimiento a mi intención siempre de conciliar, de construir. Y ese señalamiento, ese reconocimiento fue no solamente de los integrantes de mi grupo parlamentario y de nuestros aliados, sino de senadoras y senadores de todos los demás partidos políticos, del grupo de oposición, del grupo de contención que se llama, del PRI, del PAN, del PRD y del Movimiento Ciudadano. Ese es el aval que tengo. Cuando termina la contienda, hago un llamado a la conciliación, a la reconciliación. Ya la campaña terminó, y hay que aceptar la voluntad popular. Depende de la madurez de los actores, de los candidatos y de sus partidos, qué actitud tomen. Yo también he perdido una elección y he reconocido cuando me han ganado. No, la pretensión no es humillar a quien pierde. Mi llamado es sí a festejar un triunfo, pero la invitación a construir el Estado que nos merecemos ya dependerá de cada quien qué actitud tome. Si es beligerante porque se quedaron muy lastimados con los resultados, o es de un compromiso con la sociedad, y desde cada trinchera, en lugar de estarle apostando a que le vaya mal a un gobierno, pues el estar desde su trinchera también construyendo. Depende de la madurez de ellos. Por mi parte, la tengo, la he manifestado, la he expresado en las responsabilidades que he tenido y la sostengo. Después de las campañas donde hay adjetivos y donde hay agresiones, hay que darle vuelta a la página y poderse sentar con todos, porque el objetivo superior se llama Hidalgo. Claro, y en cuestión pues de la gente que votó por usted, pero también de quienes le han acompañado en este camino desde las precampañas, a mí me gustaría saber algo que mucha gente tiene duda y al final de cuentas importa, y es si todos esos que compitieron en su momento, ¿no?, por llegar a la candidatura y que bueno, se quedaron en el camino, podrían ser tomados en cuenta, porque así como habría que tener este mensaje conciliador hacia afuera, supongo que también hacia adentro. Sí. ¿Sí podrían llegar ciertos nombres a acompañarle en este gobierno? Sí, claro, claro. En primer lugar, nos inscribimos 52 personas y la mayoría de ellos buenos perfiles. Y hay quien le interesa, hay quien no le interesa. Bueno, hay quien no le interesó y se fue a otro partido. Pero sin duda la mayoría de ellos se integró a este proceso, nos acompañó
y algunos muy activos además y con un buen perfil. Entonces, cuando se esté tomando la decisión, ahorita estamos analizando los perfiles, tienen cabida, desde luego. Exacto. Y respecto al tema de la transición, ya que estamos hacia allá, ¿qué tal van en ese proceso? Y sobre todo en el sentido de, ¿nos podría adelantar algunos nombres, un nombre aunque sea, para decir quiénes estarían ahí integrando este rumbo? Yo. Pero además de usted. Ya fue un nombre. Un pequeño adelanto. No, a ver, a mí no me gusta ser parte de la especulación. Y no solamente se trata de una cuestión así como de darnos la importancia, es cuidar el proyecto y cuidar a las personas. Yo les quiero decir que se generan inquietudes siempre y vienen las campañas también de desprestigio y descrédito, quienes son muy adelantados, ¿no? Uh-huh. Aquí ese es un problema que tenemos en la política hidalguense. Ya vamos a estar viendo, yo se los decía en mi tercer informe como senador, y ya preguntaban de este momento, uh-huh. Le digo, denle chance, faltan 3 años, hay que ponernos a trabajar, hay que dar resultados, porque ya así es tan interesante, tan intensa la especulación, que a partir de que tome posesión, ya van a estar especulando qué me va a suceder en los próximos 6 años. No, y nos entretenemos en ese tipo de cosas. Por eso hay que serenarse. Es una responsabilidad mía, yo la asumo y voy a tomar la decisión de los mejores perfiles de mujeres y hombres para que nos acompañen en el gobierno del Estado. En cuestión de la sociedad y de los temas pues que están en la agenda, educación, salud, seguridad, ahora el tema del agua y bueno, muchos otros, ¿cuál sería uno o dos de los prioritarios, los que de inmediato tendrá usted que tomar medidas al llegar al gobierno? A ver, no son excluyentes, todos son al mismo tiempo, uh-huh. Todos son al mismo tiempo. Y mencionaste uno toral, que es la seguridad y la salud, en donde se necesita hacer una buena reestructuración de problemas que agobian a la entidad. En el caso de la seguridad, lo que es el robo de combustibles, que sí es un atentado al patrimonio nacional, pero está en riesgo la vida de muchas personas, no solamente de las que cometen el delito, sino los vecinos de donde van y perforan, se puede hacer una tragedia como la de Tlahuelilpan, ese es un riesgo latente. En el caso de la salud, definitivamente darle una sacudida a ese sistema, porque son muchos recursos en salud y en educación que se han desviado para otras cosas y no llegan para lo que están destinados. Entonces, junto con los equipos técnicos de la transición, que no forzosamente van a corresponder a quién va a estar al frente de alguna dependencia, sino esto es una cuestión técnica e inmediata, el estar revisando, auditando cómo ha sido el uso de los recursos para poder atender ese reclamo que tiene la sociedad y esas quejas de que han utilizado indebidamente un puesto fulano, mangán, funcionario público, ¿no? Pero sobre todo el hacer un ejercicio de recuperación de esos recursos. A mí me tocó como presidente de la Comisión del Senado impulsar la extinción de dominio, uh-huh. Que es no solamente perseguir a un mal funcionario y meterlo a la cárcel, sino ver de qué manera el Estado recupera ese recurso mal habido. Exacto. En ese tema, la corrupción, yo creo que en la campaña fue de lo más frecuente y mencionado por todos los candidatos y la candidata. En ese sentido, ¿habrá una gestión muy puntual? ¿Cómo se va a revisar ahora que justamente estén en este proceso de transición y ya cuando estén en el gobierno? ¿Cuál será la manera de trabajo? Y también me interesa saber si habrá cambios de forma y de fondo en las propias instituciones del Estado.
Sí, hay que hacer las cosas distintas. Un sistema anticorrupción no ha funcionado. Díganme cuántos casos conocen en este sistema de anticorrupción de sanciones severas o de los escándalos que se han dado a conocer, cuando menos los que han tenido publicidad, ya no digamos de las auditorías y todo esto. No, o sea, no ha funcionado un sistema anticorrupción. No se trata de una santa inquisición, ¿no? Que quede claro. Que quede claro, no. Se trata de ver situaciones concretas y de enriquecimientos de funcionarios, porque además en un estado como el nuestro nos conocemos todos, sabemos cuál ha sido nuestra trayectoria, cómo hemos vivido en el transcurso de nuestra vida, nuestros vecinos, nuestros amigos, y hay unos cambios muy notables en funcionarios y funcionarias públicas. Okay. Digo, no nos perdemos ahí en el anonimato, de repente ya otro nivel de vida, otra casa habitación, otro tipo de vehículos, porque además hay ostentación de eso, y eso lo identificamos muy rápido, de algunos años para acá. Entonces, no se trata solamente en el descrédito, en el desprestigio de estas personas, se trata de estar atendiendo el reclamo, primero de que esas cosas no sucedan, ¿no? Y segundo, de que cuando ya sucedieron, no se queden impunes. Ok. Finalmente, que nos comente hacia dónde va a ir Hidalgo durante los próximos 6 años. La ciudadanía tiene, pues, sí, incertidumbre, ¿no? En general hay un cambio muy evidente para Hidalgo, ¿no? Después de tener esta consecución de gobiernos de un mismo origen. En este caso, ¿hacia dónde va a ir el Estado? Tiene que ir hacia el bienestar. En eso nos vamos a enfocar. La ciudadanía demandó un cambio de rumbo. Insisto, no es quitar a una persona y poner otra, es hacer las cosas distinto. Y nosotros tenemos una plataforma política, tenemos lo que se sometió a la ciudadanía es un movimiento en donde los principios básicos, y aunque parezca repetitivo y solamente como frases trilladas, es de no mentir, no robar y no traicionar. Y poder acceder, hacer accesibles los programas de gobierno, los beneficios, las becas, los estímulos, sin intermediarios, directamente a las personas. Okay. Pero no solamente como una cuestión temporal, sino elevar el nivel de vida de las personas. Yo tengo la posibilidad, por lo que he desarrollado en el transcurso de mi vida profesional, de tener una buena comunicación con todos los sectores económicos, con los trabajadores, con los sindicatos, con los profesionistas, con los empresarios. Y yo soy un convencido de que las políticas públicas deben de estar enfocadas para que les vaya bien a quien arriesga su capital, su talento, y se genere riqueza. Porque eso es empleos, eso es impuestos, eso ayuda a elevar el nivel de vida de las personas. Entonces creo que eso nos permitió generar confianza en los electores, en la sociedad, y no defraudar esa confianza. Y muchas veces se inhiben las inversiones y se inhiben la actividad económica por la corrupción, por los moches federales, estatales, municipales, o se entretienen mucho con una serie de medidas burocráticas. A mí me tocó trabajar en la Ley de Confianza Ciudadana para que estemos modificando. No solamente tiene que cambiar el gobierno, tiene que cambiar también la sociedad, ¿no? Si ya estamos acostumbrados a que nos brincamos un requisito porque se le entrega a un inspector o a alguien que tiene que tomar una decisión, un recurso,
se atenta contra la legalidad, contra el medio ambiente, contra muchas de las cuestiones que se resuelven con una dádiva. Y perdemos todos como sociedad. En la medida en que nos tengamos confianza, sociedad, gobierno, y vayamos modificando nuestro esquema, porque es un proceso además, no es a partir del 5 de septiembre ya todo cambió, no, es iniciar un proceso de cambio para mejorar, para poder generar y construir esa confianza y poder también transformarlo en el corto, en el mediano y en el largo plazo, en tener una sociedad que merecemos, una mejor sociedad. Es la aspiración de todas y de todos, independientemente de la militancia política, de la ideología, de las preferencias o de las cuestiones espirituales. Eso es lo que todos deseamos, ¿no? El estar bien, el tener felicidad. Es algo filosóficamente aceptado además. Es correcto, pues le agradezco mucho por recibir a Criterio Hidalgo y bueno, pues un mensaje final para la gente que quiera compartir. Que tengan confianza, que vamos a trabajar intensamente y que vamos a dar resultados. Y finalmente tengo que hacer un reconocimiento a Criterio, que junto con un medio nacional, digo el nombre, pues Reforma, hicieron un buen trabajo. Hay quien dudó de ese ejercicio metodológico, pero fue muy cercano, si no fue muy certero con lo que se dio en las elecciones. Los felicito y que sigan haciendo esos ejercicios que permiten tener un marco referencial de qué es lo que está pensando la gente. Los felicito mucho.